El tema de hoy es caracterización de razas de cruzas, elaborado por una servidora, Giovanna Hernández Altamirano. El concepto de raza se originó en Europa y estuvo vinculado a la existencia de organizaciones de criadores. Actualmente, el término se aplica ampliamente en los países en desarrollo, pero tiende a referirse a un concepto sociocultural más que una entidad física distinta. En sí se supone que la definición de raza es un concepto técnico-científico, identificador y diferenciador de un grupo de animales, a través de una serie de características que son transmisibles a la descendencia, manteniendo por otra parte una cierta variabilidad y dinámica evolutiva. La caracterización es una destilación de todo el conocimiento que contribuye a la predicción confiable del desempeño genético de un recurso animal genético en un ambiente definido y proporciona una base para distinguir entre diferentes recursos genéticos animales, también conocidos como ANGR por sus siglas en inglés, y para evaluar la diversidad disponible. Esta diversidad genética se utiliza como una herramienta para la mejora de razas y la selección inteligente de cruzas. Entonces, entendemos que la caracterización nos sirve para identificar los atributos genéticos de los cuales nos provee un recurso animal genético o simplemente dicho de otra manera, un animal. También eso nos ayuda a entender a qué ambiente está adaptado o a qué ambiente está parcialmente o totalmente no adaptado. También tenemos que entender que la caracterización está dividida en dos grandes grupos. Por un lado está el exploratorio y el confirmatorio, y por otro lado está también la caracterización avanzada y primaria. Cuando hablamos de la caracterización exploratoria es porque de plano no sabemos el trasfondo genético del animal que se está estudiando. Cuando tenemos el confirmatorio es porque ya sabemos el trasfondo genético o creemos conocer el trasfondo genético y solamente lo queremos confirmar. En el caso de la primaria es cuando se puede hacer una caracterización en una sola visita, y cuando es secundaria o avanzada es porque tiene uno que estar yendo constantemente a las visitas. Esto se puede usar como, por ejemplo, medir el crecimiento de un animal, la conversión alimenticia y demás. A su vez también tenemos que hay más agrupaciones para la caracterización. Las dos grandes ramas que he visto son la caracterización fenotípica y la caracterización molecular, y estas a su vez se subdividen en distintos marcadores. Los marcadores son indicadores utilizados para evaluar la estructura poblacional de los recursos genéticos animales. Estos son necesarios para evaluar la diversidad genética. El término caracterización fenotípica de los recursos genéticos animales generalmente se refiere al proceso de identificar poblaciones de razas distintas y describir sus características externas y de producción dentro de un entorno de producción determinado. Este tipo de caracterización se utiliza para medir y describir la diversidad genética en estos recursos como base para comprenderlos y utilizarlos de manera sostenible. Las evaluaciones para la caracterización fenotípica varían según la especie y se basan en la recolección de datos donde hay reglas generales, variables discretas o cualitativas, variables cuantitativas, datos a nivel del hato, datos relacionados al origen y el desarrollo, datos coleccionados en rasgos que requieren medidas repetidas. Bueno, antes de continuar vamos a hablar un poco sobre los marcadores para la caracterización fenotípica. Primero que nada tenemos las variables discretas, que abarca lo que es, por ejemplo, el sexo, si es hembra o macho y si está castrado, la identificación de la edad, el color de los cascos o de las pezuñas, o en el caso de las aves de sus patas, el color de su pelaje, el largo de su pelaje, el patrón de su pelaje. En el caso de las aves, el color de sus plumas, el patrón de sus plumas, la abundancia de sus plumas. En el caso de los cerdos, también el patrón de su pelo, o sea, si hay ausencia de pelo, y la cantidad de pelo. También abarca las orejas en cuanto a lo que es su forma y su orientación. De ahí tenemos las variables cuantitativas, que como su nombre lo indica es todo de números. Primero que nada tenemos el peso, después tenemos el largo de la circunferencia del pecho, el largo del cuerpo, en el caso de las aves el largo de las alas,
también se toman en cuenta otros factores como el ancho del hocico. En cuanto a los datos a nivel del hato, tenemos el tamaño del hato, su temperamento, si son dóciles o no, o más bien dicho, la forma en la que se reproducen. De ahí cuando hablamos de medidas repetidas tenemos como por ejemplo lo que es la cantidad de leche que se saca en cada ordeña, el largo de la lactación, el número de becerros que han nacido, la edad de la vaca si puede ser estimada, el número de abortos, el peso a la hora de llevar al rastro y demás. El término raza se utiliza en la caracterización fenotípica para identificar poblaciones distintas de recursos genéticos animales como unidades de referencia y medición. La diversidad en las poblaciones de recursos genéticos animales se mide en tres formas: diversidad entre poblaciones, que sería entre razas; diversidad dentro de poblaciones, que es dentro de una raza; y las interrelaciones entre poblaciones. Los marcadores citológicos han sido utilizados para la evaluación de los recursos genéticos de los animales de granja para que los investigadores puedan rastrear los orígenes y la historia evolutiva del ganado y la diversidad genética de los animales domesticados mediante la comparación del número y la estructura cromosómica. En estos se usan cariotipos cromosómicos. Por otro lado, los marcadores bioquímicos representan los rasgos bioquímicos tales como proteínas y isoenzimas, que, aunque como tales no son material genético, representan la expresión genética, siendo utilizados ampliamente en el proceso de elucidar el origen y la clasificación de las especies. Los marcadores RFLP han sido utilizados para detectar los polimorfismos del ADN entre diferentes individuos basándose en la sustitución de las bases de nucleótidos, inserciones, duplicaciones e inserciones dentro del genoma entero. Es el más utilizado en las evaluaciones de recursos genéticos animales y en el desarrollo de programas de cruza. Estos amplifican el ADN genómico objetivo con primers cortos y arbitrarios en la reacción en cadena de la polimerasa, que es una técnica de laboratorio que permite amplificar fragmentos de ADN, que de hecho es utilizada en todos estos marcadores. Cuando hablamos del RAPD, en sí lo que se estudia son las huellas dactilares que se han utilizado con éxito para definir la diversidad genética entre las diferentes especies. Las ventajas de este marcador es que no se necesita información previa, son rápidas y más económicas. Los marcadores AFLP son utilizados para evaluar la diversidad genética y las relaciones entre distintas razas de ovejas. Son notables por su estabilidad genética ya que proporcionan una herramienta eficaz, rápida y económica. En conclusión, la caracterización es clave para la identificación de recursos genéticos animales en razas y cruzas. Hay distintos pasos para llevar a cabo los distintos tipos de caracterización, pero que se resumen en el caso de las caracterizaciones fenotípicas, en caracterización primaria y en caracterización avanzada. Y en el caso de la caracterización molecular, se estudian de cerca los fragmentos de ADN en específico para estudiar la molécula del ADN en detalle en el laboratorio, que tiene aplicaciones variadas y cuyos marcadores difieren uno de otro según el tiempo que se puede invertir, la especie que está siendo utilizada y el dinero que se puede invertir para estudiar el ADN, variando una de otra en cuanto a ventajas y desventajas.